para mí creo que hay mucha mitificación con todo esto. Siempre queremos, oye, no queremos ser inconsistentes. Es la vida real. Esto pasa en el día a día en nosotros. Es asumirlo, aprender a vivir con ello. No pasa nada porque tenga un milisegundo de retraso la proyección de cursos en mi back office en lugar de tenerlo todo en real time. Porque lo que nos aporta esto, toda la escalabilidad que viene asociada del poder desacoplar, de usar la misma base de datos a tenerlo distribuido ya con el sistema de eventos, es un trade-off que creemos que compensa bastante. También cabe decir que sí que hay que gestionar otras cosas que te vienen por ello para asumir esta consistencia eventual en la gestión de errores, gestión de retries, de que vale, vamos a ser eventualmente consistentes, pero vamos a serlo. No vamos a ser siempre En inconsistentes. inglés. También. Es decir, eventualmente, eventual en castellano significaría que a veces pasa o a veces puede que pase, a veces no, tal y cual. En cambio, eso es porque lo hemos mal traducido, porque es como súper similar la palabra, bueno, igual. Pero en inglés es tarde o temprano, esto va a pasar. Entonces, eso justamente es algo crítico, poner las redes de seguridad en términos de colas de retries y colas de disletter para realmente asegurar que en algún momento del tiempo vamos a llegar a ser consistentes. ¿Cuál sería antes la palabra en castellano o en inglés? No sé, pero a nivel técnico nos la hemos traído, yo Eso sí, creo, eso sí. de forma a lo mejor incorrecta, no sé. Pero bueno, eso. Y luego también lo que tú has dicho creo que es crítico, de decir, oye, que la consistencia eventual no quiere decir que tardemos. Si se publica un curso en Quality Pro y el listado de cursos no se refresca en 5 minutos, es un drama. Entonces no podemos asumir eso. Ostras, hay cosas como por ejemplo eso que son asumibles y digo más, si son 5 minutos seguramente hay algo mal ahí en todo ese flujo. Algo ha pasado. Exacto, entonces normalmente estamos hablando de que si está bien montado el sistema en términos de las colas de mensajería, la publicación y todo eso, estamos hablando del orden de milisegundos. Entonces, asumir la eventualidad en términos ingleses en esos órdenes de magnitud no es un drama, o sea, es casi tiempo real. Estamos acostumbrados, la alternativa estamos acostumbrados a sistemas de rollo Sphinx en su momento, por ejemplo, que se actualizaban las proyecciones para el sistema de búsqueda cuando se ejecutaba el cron cada hora o cada noche, y eso sí que era un problema en términos Pero de ya ni consistencia. eso, porque ya tenemos el caso de, oye, no os tira base de datos, vamos a escalar, vamos a separar la escritura de la lectura, vamos a poner unos slaves. Los slaves no van en tiempo real del Exacto, master slave, y hay un exacto, retraso de milisegundos. exacto. Quizás la diferencia entre un sistema de eventos y este sistema de master slave no es tan diferente. Exacto. Lo que sí que es absolutamente diferente, y ahí estamos totalísimamente de acuerdo, es la complejidad de asumir el delay de un master slave, de asumir el delay de un sistema que son autónomos y distribuidos y cada equipo tiene su infraestructura y tal. Entonces, sí que es verdad eso, pero ahí está el contexto. Es decir, hay contextos en los que vamos a tener múltiples unidades organizacionales, equipos en la empresa, que sí que van a primar y va a compensar el hecho de introducir todas esas complejidades para realmente asegurarnos de que somos consistentes, aunque sea eventualmente, y va a primar eso por el beneficio que obtenemos en términos de independencia de los equipos, que es lo que estamos buscando, no nos olvidemos. O sea, todo esto viene en pro de eso y proyecciones para poder modelar los datos de forma óptima para distintos casos de uso y entornos en los que la concurrencia y el volumen de peticiones pues exige ese tipo de cosas. Entonces ahí sí, es mucho más complejo, pero bueno. El trade-off. Sí. ¿Por qué y para quién? A ver, al final esto, lo primero que hay que decir, porque entiendo que la pregunta viene en el sentido de decir, ostras, esto puede ser muy complejo, tal y cual, y lo primero que molaría decir yo creo que es quitarle un poco el aura que tiene DDD, que muchas veces al final es una banderita más que tenemos en el ecosistema, como puede ser la banderita del TDD, como puede ser la banderita de principios Solid O la de Clean o... Code, que a nadie le asusta el Clean Code. Sí, queremos Exacto. ser Clean Code. No hay mucha diferencia tampoco. Exacto. Entonces, primero quitarle un poco el misticismo y el de este. No, no, no. Al final de lo que estamos hablando es que DDD no es más que un paraguas para aunar ciertos conceptos, patrones y estrategias que ya venían existiendo en, en la industria. Son ampliamente aceptados, rollo, principio de inversión de dependencias. O sea, DDD se basa como patrón arquitectónico principal en arquitectura hexagonal o arquitecturas limpias. Y la arquitectura hexagonal al final no es más que aplicar Portion Adapters, patrón adapter de patrones de diseño. Entonces, al final, los patrones tácticos no son
cosas que no conozcamos ya. Estamos hablando de eso, patrón adapter, dependency inversion principle, estamos hablando de repositorios, estamos hablando de value objects, estamos hablando de factorías, estamos hablando de eventos. Entonces son cosas que a nivel táctico no representan un cambio de paradigma con lo que ya venía existiendo. Entonces, lo primero sería quitarle un poco el misticismo ese, y luego en la parte estratégica sí que es verdad que merece mención especial, porque es ahí donde nos encontramos las particularidades que yo creo que más valor aportan en términos de bounded context, por ejemplo. Eso yo creo, hasta entonces yo creo que sí, que yo al menos no lo había escuchado. Entonces, en ese sentido, bounded context de lo que nos está hablando es, oye, no modularicemos nuestra aplicación simplemente creando packages o namespaces y carpetitas, sino démosle un sentido semántico a nivel de representar la estructura de la empresa en el código y hacer que el código sea igual de tolerante o más a los cambios que pueda sufrir la empresa a nivel estructural. Y eso es lo Va muy de interesante. la mano del lenguaje ubicuo, que claro, dice, lenguaje ubicuo, ¿qué es esa palabra? ¿Qué significa? No es nada más que, oye, si en el negocio nosotros tenemos una plataforma de estudiantes, decimos estudiantes, después no modeles usuarios, porque ¿qué es usuario? No, si estamos hablando siempre de estudiantes, pues student. Exacto. Y luego, sobre todo, al final, esto viene a resolver problemas en términos de... no sé quién lo decía, Comunicación tío. entre equipos, No, de hablar el mismo idioma. pero mira dónde voy a morir. Creo que fue Sergio, no me acuerdo y me sabe fatal, pero dijo una frase así como, ¿cuál es la mejor manera de construir aplicaciones grandes? Respuesta, pues, no construir aplicaciones grandes. En el sentido de decir, hostia, si justamente el término, los conceptos de bounded context lo que nos permiten es eso, no tener solo un user o student.java o .php o lo que sea, sino tener ese mismo concepto modelado dependiendo del punto de vista del departamento desde el que se le mire. Exactamente, y ahí también es muy implicado el lenguaje ubicuo de lo que decíamos, tenemos estudiantes en el contexto de la plataforma de cursos, pues se llaman estudiantes. Pero si ahora ponemos un chat y se crea el contexto de chat, está el equipo de chat y entre ellos hablan de talkers, pues este estudiante en su lado, en su proyección, estará modelado como talkers. Y ahí volvemos, si hablas talkers, la forma más fácil de comunicarte con tu equipo es que se llame igual como hablas que como escribes. A lo mejor, inicialmente, como técnico, nos sale la necesidad imperiosa de no, vamos a hacer un bounded context de usuarios. Hostia, vamos a ver qué departamentos tenemos en la empresa. ¿No? Tenemos el departamento de marketing, que de lo que habla es en términos de leads. Entonces, para ellos un lead es un email, una fecha de registro y el lead status. Pues eso es un lead. Luego tenemos el departamento de cursos de Quality Pro para programadores, que hablan siempre en términos de los programadores de Quality Pro. Pues ahí ya no es un usuario, es un programador que tiene asociados los cursos que hace o el progreso en los vídeos que ha visto o lo que sea. Entonces, puede que al final, analizando realmente los distintos departamentos, acabemos con un lead, acabemos con un customer, acabemos con un student y no haya ni siquiera un user, porque realmente no lo necesitamos. Entonces, eso, al final, lo que nos está permitiendo, nuevamente, volvemos a los principios, es poder ser capaces, poder aplicar ley de Demeter, Teldon-Ask, modelos de dominio ricos, todos esos principios y conceptos ya vienen estando en la industria aceptadísimos desde hace un montón de tiempo, al menos en tanto en cuanto se habla de orientación a objetos, de alta cohesión de mis modelos de dominio, bajo acoplamiento y demás. Entonces, si tenemos aplicaciones y sistemas complejos que tienen un montón de casos de uso de marketing, un montón de casos de uso de cada departamento, si queremos empujar la lógica de negocio hacia los modelos de dominio, vamos a acabar con modelos de dominio de 50.000 líneas. Entonces, si no queremos hacer eso, lo único que nos permite evitar eso es dividir y segmentar ese usuario exacto, en distintos en función del contexto. Entonces, volviendo a la pregunta, y creo que con con toda esta explicación creo que ya se da respuesta, porque al final estamos hablando de ¿para quién? Pues para cuando tengamos que modelar sistemas complejos, pero ojo, porque nos podemos quedar con las porciones que nos interesen, es decir, podemos tener un solo equipo, no tener departamentos y tal, podemos tener un solo equipo de desarrollo que se encargue de toda la plataforma y demás, y que sea un monolito a tope con eso, porque es lo que necesitamos, pero podemos nutrirnos, podemos coger aquellas pinceladas que a día de hoy se agrupan dentro de DDD, como lo puede ser la arquitectura hexagonal, para que al menos ese monolito pues esté hecho de tal manera que sea fácilmente testable, que si el día de mañana esto crece no tenga que tirarlo toda la basura y empezar de cero, sino moviendo 4 piezas pues ya pueda, y es de lo que hemos hablado en la charla de hoy, en términos de cuándo introducir CQRS, por ejemplo, qué beneficios reales representa, porque es una complejidad del copón, para no tenerlo a tenerlo, pues, hostia, es un nivel de indirección más que cuesta. Entonces,
hostia, ¿cuándo compensa? Pues cuando queremos eso, tener una base de código que a pesar que sea monolítico, pues el día de mañana sea fácilmente escalable, mantenible en términos de tolerancia al cambio y demás. No es nada de otro mundo, es algo bastante simple, leer, practicar y como siempre. Los cursos de el día a día. Cognitive Pro tenéis DDD en PHP, DDD en Java, DDD aplicado, y lo que explicamos es eso. Empezamos un proyecto súper sencillo y le vamos añadiendo cada uno de los conceptos teóricos por las necesidades, que es lo interesante, porque es ahí donde se ve el beneficio de, vale, esto tiene sentido aplicarlo cuando tenga esta necesidad, o me va a dar estos beneficios. Entonces, es el enfoque que adoptamos en los cursos, de bajar al terreno práctico, por ejemplo, de código, todo eso porque es lo que a nosotros pues, nos hubiera gustado encontrarnos cuando nos empezamos a pelear con eso. Y esa sería un poco, no sé, sí, desmitificar y a pesar de que no tengamos un empresote de 50 empleados, algunas cosas sí que para el día de mañana pues nos pueden ir bien, sin entrar en términos de abstracciones prematuras y demás. No estoy hablando de eso.